¿Qué tal? Mi nombre es José Eduardo Tapan. Yo hoy voy a hablarles sobre lo que Lacan llamó sexuación. El recorrido que haremos es para entender que el propio Freud, cuando creó el concepto, digamos, de pensar que la diferencia sexual se apuntalaba en los genitales, pero no se desprendía de los genitales, lo que nos muestra es que la sexualidad es un conjunto de operaciones, un conjunto de principios, de instrucciones, de carácter psíquico, que de alguna forma gobiernan lo que nosotros llamamos la orientación sexual o las orientaciones sexuales, porque además es claro que el yo no es uno, sino que va siendo distintos a lo largo de la historia. Entonces la orientación sexual, las orientaciones sexuales, los posicionamientos frente a la sexualidad, es decir, también frente a la genitalidad, frente al concepto de satisfacción sexual o incluso el concepto de elección de partener, ¿no? De pareja, todo esto está de alguna forma a partir de una serie de construcciones de carácter simbólico, psíquico. Es decir, no se nace hombre o no se nace mujer. No sé, aunque se quiera decir que, por ejemplo, una persona nació con el sexo equivocado, es decir, un transexual puede decir es que yo siempre fui niña, no, sí, es mentira. Él nació siendo algo que ni siquiera era niño o niña. Eso se fue construyendo en todos los seres humanos, homosexuales, heterosexuales, transvestis. Es un proceso de estructuración psíquica en donde opera la sexualidad. Pero en algún otro momento les decía, en algún otro de estas cápsulas, les mostraba que la sexualidad no tiene un carácter ontológico. No se es heterosexual, no se es homosexual, no se es algo, se está haciendo. Y ese se está haciendo tiene que ver con una serie de operaciones, de mecanismos, de condiciones que no necesariamente se tienen que repetir, ni siquiera en la misma persona. En ese sentido, entonces, Lacan se da cuenta que hemos construido en la mirada psicológica, psiquiatra, psicoterapéutica, esa idea de pensar que lo hombre o lo mujer tiene que ver con la elección del tipo de partener. Entonces, un homosexual es aquel que elige a una persona con pene, por ejemplo, si es hombre, desde el punto de vista imaginario, ¿no? Y una persona que es mujer desde el punto de vista imaginario, desde el punto de vista del rol, desde el punto de vista de las actividades que realiza, desde el punto de vista de las representaciones que ella asume como propias y se dice mujer, entonces será lesbiana si aquella persona con la que se relaciona tiene vagina. Lo cual nos estaría diciendo, bueno, pero entonces, ¿qué pasó con la propuesta freudiana, ¿no? De que no está en los genitales. Sin embargo, nosotros para hablar de eso estamos buscando la genitalidad, ¿no? Para poder decir si es hombre, mujer, etc. Entonces Lacan se da cuenta de eso y dice, bueno, voy a acuñar el concepto de sexuación para no caer en la cuestión del género, que es un sistema simplemente de clasificación empírico y que sí tiene que ver con la genitalidad. Y entonces, en este sentido, la sexuación lo pone como un conjunto de operaciones que están articuladas esencialmente a lo que él llama la posición del falo. La posición del falo, podemos examinarlo, sería tema para infinidad de cápsulas, pero en resumen podríamos decir que es como la liga con lo simbólico, la manera en que estamos articulados con lo simbólico. El peso e importancia que le damos a aquellos valores sociales que están puestos en lo simbólico. Por ejemplo, pensemos que una persona que puede sacrificar su vida, en el sentido de que, como se dice vulgarmente, ¿no? Que valga la pena, como cuando la pena no vale. Pero vamos a poner que esta persona le pone valor a su pena y sufre mucho, pero finalmente llega y se convierte en general de división, o tiene un doctorado summa cum laude, o obtiene méritos, y todo eso lo obtuvo pasando por encima de sí mismo, en este sentido pírrico. Esa posición Lacan le llama hombre, porque esa posición está haciendo suponer que existe la manera de poder llegar y ser completo, poder obtener todo eso maravilloso,
todo eso que implica el galardón más grande, ser el hombre que representa a lo más importante, o sea, dentro de los valores sociales. Sin embargo, fíjense qué interesante, Lacan propone dentro de esto que una mujer que estuviera totalmente apostando su existencia a tener un cuerpo que mida 90, 60, 90, que está preocupadísima de los vestidos que lleva para que se le vea un escote atractivo, que lleva unos zapatos de tacón alto, muy alto, para que se pueda ver unas piernas espigadas y caminar sensualmente, pero que sacrifican sus formas de moverse, su locomoción, ¿no? Entonces, finalmente, diría Lacan, es hombre, porque la apuesta es exactamente la misma que la del general. Es pensar que ahí existe la posibilidad de ser eso, completo, ese total woman, como dicen algunas de las corrientes, digamos, de la comunicación, ese hombre sin tachaduras, esa es la posición hombre. Entonces, para la posición hombre, no se requiere tener pene sino se puede tener pene o vagina, si esa es la apuesta del lado de lo simbólico. Y para ser mujer, lo que propone Lacan es que tiene que ver con un corte, con la castración, es ser a partir de la castración. Es esta parte de saber que no se puede, que ese camino de pasar por encima de uno mismo, de alguna forma de someterse al falo de esa manera tan feroz, de esta manera en donde no hay más sentido más allá del falo, es esta parte de entender que eso no es así, que eso constituye una entrampa, un engaño. Ahora bien, Lacan propone que no se puede ser mujer, sino se puede de alguna forma ser en algunos momentos, transitivamente. Y otra vez regresamos al lado hombre. Entonces es una cuestión de un juego dialéctico hombre-mujer, pero eso sí, no todos los hombres pueden acceder al lado mujer. ¿De acuerdo? Se me ocurren, hay algunos ejemplos que pueden ayudar a entenderlo esto rápidamente. Hay un ejemplo que ya cité en alguna de las cápsulas, pero aquí es más pertinente, sobre Matisse, que dicen que es Matisse, otros dicen que es Picasso. Cuando llega el millonario y le pregunta a Picasso o a Matisse, oiga su cuadro, que le explique el cuadro, y como que se queda sorprendido, él dice, sí, es que no me gusta porque no lo entiendo. Y entonces alguno de estos pintores le pregunta, ¿y usted entiende las ostras? Y dice, no, ¿y le gustan? ¿No? Entonces, si le gustan, no tiene que venir todo el apoyo simbólico, todo el apoyo de la cultura, todo el apoyo de las referencias, todo el apoyo de la comprensión. Es decir, este hombre está situado del lado del falo, mientras que los artistas están en este lado de la mujer, ¿no? Donde se dan cuenta que no es lo simbólico lo que finalmente da cuenta de todo, sino que hay precisamente una fractura en lo simbólico, una falla en lo simbólico, una imposibilidad del habla y del decir, y que ahí se encuentran una serie también de circunstancias. El mismo ejemplo sería, por ejemplo, eso también lo pongo en un ensayo, que tiene que ver con Eva, y que me parece importante cuando Yahvé prohíbe, ¿no?, comer del fruto del árbol del bien y del mal. Y Eva le pregunta a Adán, ¿por qué? Y dice Adán, no sé, o sea, finalmente está prohibido y pues no hay que comerlo, o sea, se acabó, o sea, no hay más pregunta que esa, o sea, si está prohibido, ese es el lado hombre. El someterse a esa serie de imperativos, esa serie de principios, esa serie de ejes, de coordenadas, de significantes que gobiernan lo simbólico, en ese sentido. Mientras que en Eva aparece la pregunta, es decir, ¿y por qué no? Si estamos en el paraíso, ¿por qué no? Y entonces al probar el fruto del árbol del bien y del mal, del árbol del discernimiento, es cuando de alguna forma se da esta operación psíquica, digamos, que va a constituir lo que llamamos el lado mujer. Entonces, el lado mujer no necesariamente tiene que darse como una desobediencia del falo, sino de saber que el falo no lo regula todo,
de que el falo solo puede de alguna forma, o esta cuestión de lo simbólico, entendida de esta manera, no puede gobernar todas las áreas de la condición humana, que tiene tropiezos. Y entonces frente a esos tropiezos es donde, y permitir esos tropiezos, y permitirse de alguna forma el desvarío, permitirse el extravío, permitirse la sorpresa, tiene que ver con estar del lado mujer. Bueno, gracias.